Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 313. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos al Señor esta gracia, este regalo del cielo, que a medida que nos acercamos al final de la lectura de toda la Biblia, también Él complete su obra en nosotros, porque solo Él es santo, solo Él es digno de toda alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 52. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Joaquim. Esto sucedió en Jerusalén y en Judá, a causa de la ira del Señor, hasta que al fin Él los arrojó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Ellos acamparon frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche, por el camino de la puerta entre las 2 murallas que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey, y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército dejándolo solo. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá en el país de Hamat, ante el rey de Babilonia que dictó sentencia contra él. El rey de Babilonia hizo degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los jefes de Judá, en Riblá. Luego le sacó los ojos a Sedecías y lo ató con una doble cadena de bronce. Así lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del 5º mes, era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, comandante de la guardia que prestaba servicios ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después el ejército de los caldeos que estaba con el comandante de la guardia derribó todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Además, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa del Señor, las bases y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también las ollas, las palas, los cuchillos, los aspersorios, las fuentes y todos los utensilios de bronce que servían para el culto. El comandante de la guardia tomó asimismo las palanganas, los pebeteros, los aspersorios, las ollas, los candelabros, las fuentes y las bandejas, todos los objetos de oro y plata.
En cuanto a las 2 columnas, al único mar de bronce, a los 12 bueyes de bronce que los sostenían, y a las bases que había hecho el rey Salomón para la casa del Señor, no se podía evaluar el peso de bronce de todos esos objetos. En lo que respecta a las columnas, la altura de una columna era de 9 metros. Un hilo de 6 metros medía su circunferencia. Su espesor era de 4 dedos y era hueca por dentro. Estaba rematada por un capitel de bronce y la altura del capitel era de 2 metros y medio. Sobre el capitel, todo alrededor, había una moldura en forma de red y de granadas, todo de bronce. La segunda columna con sus granadas era igual a la primera. Había 96 granadas que sobresalían en relieve, y las granadas eran 100 en total alrededor de toda la red. El comandante de la guardia apresó a Seraías, el sumo sacerdote, a Cefanías, el segundo sacerdote, y a los 3 guardianes del umbral. En la ciudad apresó también a un eunuco que estaba al frente de los hombres de guerra, a 7 hombres del servicio personal del rey que fueron sorprendidos en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado de enrolar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo que estaban en medio de la ciudad. Después de tomarlos prisioneros, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia a Ribla. El rey de Babilonia los mandó golpear y ejecutar en Ribla, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. Este es el número de la población deportada por Nabucodonosor. En el 7º año, 3023 judíos. En el año 18º de Nabucodonosor, de Jerusalén, 832 personas. En el año 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradán, comandante de la guardia, deportó a 745 judíos. En total, 4.600 personas. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 12º mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Le habló amigablemente y le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero, y Joaquín comió siempre en su presencia durante toda su vida. Su mantenimiento fue asegurado por el rey de Babilonia con una asignación regular para cada día, hasta el día de su muerte, durante toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Jeremías. Del libro eclesiástico, capítulo 23, versículos del 1 al 15. Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, ni me dejes caer por culpa de ellos. ¿Quién aplicará el látigo a mi pensamiento y a mi corazón la disciplina de la sabiduría, para que no se perdonen mis errores ni se pasen por alto mis pecados? Así no se multiplicarán mis errores, ni se sobreabundarán mis pecados, ni caeré ante mis adversarios, ni mi enemigo se burlará de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no me des unos ojos altaneros y aparta de mí los malos deseos. Que la sensualidad y la lujuria no me dominen, no me entregues a las pasiones vergonzosas. Escuchen, hijos, cómo se educa la lengua. El que observe esto no caerá en el lazo. El pecador se enreda en sus propias palabras, el maldiciente y el soberbio caen a causa de ellas. No acostumbres tu boca a jurar, ni te habitúes a pronunciar el nombre del santo. Así como el servidor vigilado constantemente nunca se libra de algún golpe, así el que jura y pronuncia el nombre en todo momento no quedará limpio de pecado. El que jura constantemente está lleno de iniquidad, y el flagelo no se apartará de su casa. Si falta a su juramento, incurre en pecado,
Si lo menosprecia, peca doblemente. Si juró en vano, no tendrá justificación, y su casa se llenará de desgracias. Hay un lenguaje comparable a la muerte, que no se lo encuentra en la herencia de Jacob. Los hombres buenos están alejados de todas esas cosas, que ellos no se revuelquen en los pecados. No acostumbres tu boca a decir groserías, porque al decirlas se peca con la palabra. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes en medio de los grandes, no sea que los olvides en presencia de ellos y te comportes como un necio, porque entonces preferirías no haber nacido y maldecirías el día de tu nacimiento. Un hombre habituado a las palabras injuriosas no podrá ser corregido en toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 28 al 57. Después fue a llamar a María su hermana y le dijo en voz baja: «El Maestro está aquí y te llama». Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: «¿Cómo lo amaba?». Pero algunos decían: «¿Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría haber impedido que Lázaro muriera?». Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y les dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado». Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «Lázaro, ven afuera». El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar». Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: «¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera?». No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: «¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no?».
Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.